Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Estamos en la carta a los de Italia, Perec 8, y vamos a retomar desde el Pasuk 8, y dice: y los que viven teniendo la mente bajo dominio de la mala inclinación no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes? Los que tienen dominio de la mala inclinación, es decir, que la mala inclinación tiene dominio sobre su mente. Mas vosotros no vivís bajo el control de la mala inclinación. ¿Por qué? Porque hemos recibido la libertad por medio de la redención de nuestro Santo Maestro. Esto es de lo que ha venido hablando Rab Shaul, y por eso dice: sino bajo el dominio del Espíritu, por cuanto la presencia divina puede habitar ahora en vosotros, porque ha habido un cambio, una transformación. Hemos desechado la condición de tamé que se tenía, una contaminación, un estado de impureza que se tenía, y consecuentemente cuando nosotros hicimos nuestra conversión al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y hicimos nuestra debilidad, nuestra purificación, se completó ese pacto que nos llevó a tener una condición de pureza, de tajor, de tal manera que ahora podemos tener una relación extraordinaria con nuestro Dios. Y eso es lo que nos da esa vida, y lo que nos da la oportunidad de tener incluso la presencia divina, la divinidad en nuestra vida. Y en la medida que nosotros nos santificamos, en esa medida la presencia hace su presencia mayor en nuestra propia vida, y también la percibimos en la medida que el Eterno quiere que sea percibida en nuestra vida. Y por eso entonces dice: mas vosotros no vivís bajo el control de la mala inclinación, sino bajo el dominio del Espíritu, por cuanto la presencia divina puede habitar ahora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Mashiach, este no es de él. Entonces, ¿qué se tiene que tener? El espíritu de Mashiach. Para que se tenga el espíritu de Mashiach, primeramente y especialmente y muy especialmente, se tiene que reconocer que Yeshua es el enviado de Hashem, es decir, es el Mesías. Se tiene que reconocer esto para poder tener el espíritu del Mesías. Y por eso, cuando nosotros creemos que Yeshua es el Mesías, pues ese espíritu, ese espíritu de identidad viene en nuestras vidas. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, y esto implica la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos el espíritu de Mashiach. Bien, cuando se habla del espíritu de Mashiach se refiere a una identidad con el Mesías. Cuando se habla del espíritu que levantó de los muertos a Yeshua, se habla de ese mismo espíritu que también tenía en Mashiach. Y ahora, dado que nosotros que hemos creído a Dios, y hemos creído a Dios que Yeshua es el Mesías, ese espíritu que vino por la emuná a nuestra vida está en nosotros. Por eso nos identificamos con Yeshua, y por eso no lo dejamos, por eso no lo abandonamos, por eso lo tenemos que tener presente en todo. En los rezos de nuestros hermanos ortodoxos, pues no hay esa presencia del espíritu de Mashiach, pero debe haber una presencia muy especial y tenerla muy presente en nuestras vidas. Por un lado. Por otro lado, nos debe conectar constantemente con el hecho de saber y entender que la redención fue hecha posible precisamente por el mérito del Mesías de Israel, que el Eterno proveyó, que el Eterno dio, y que ahora, hoy por hoy, el Eterno ocupa al Mesías de Israel para dar la vida.
Y por eso dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó a Mashiach de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que está habiendo una transformación y una transformación de vida. No es que solamente estamos esperando el mundo venidero para experimentar esa vida, no, ya desde ahora, al poseer el espíritu de vida, recuerden que en los profetas el Eterno, quien es bendito, proveyó de una palabra muy extraordinaria y habló del nuevo pacto, o del pacto, mejor dicho, el pacto renovado, porque es el mismo pacto, nada más que con mejores cláusulas, con mejores condiciones, para que todo aquel que le crea a Dios sea beneficiado de esas bendiciones. Y una de esas bendiciones extraordinarias es precisamente que el Eterno escribiría en nuestra mente y en nuestro corazón la Torah, pero algo más, que nos daría de su espíritu. Y recordando que antes en el pasado, antes de Mashiach, solamente había 3 personajes que podían tener el Ruach, la presencia de Dios: el Kohen Gadol o los sacerdotes, el profeta y el rey, que era ungido. Ellos eran los únicos. Pero a partir de que los profetas anunciaron y dijeron que habría un pacto renovado, y dentro de este pacto renovado estaría esta condición extraordinaria de que el Eterno daría de su espíritu a todos. Y por eso es que todos nosotros podemos experimentar el tener, el poseer el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y eso trae vida a nosotros, nos transforma, nos ayuda, nos socorre, nos fortalece. Y como dijo nuestro Santo Maestro, me voy, pero os dejaré un Consolador, y Él os guiará toda verdad. Y eso es lo que necesitábamos, realmente un compañero, un amigo, más que eso, la presencia del Eterno en nuestra vida, para que nosotros pudiéramos experimentar esta gloriosa condición y podamos tener una relación extraordinaria, una relación de vida, pero una relación de vida que transforma constantemente la misma. Así que, hermanos, dice, deudores somos, no a la carne, para que nos sujetemos a las demandas de la mala inclinación. Porque si vivís haciendo la voluntad de la mala inclinación, estás a un paso de la muerte. A un paso de la muerte eterna. Vuelvo a repetir. Porque si vivís haciendo la voluntad de la mala inclinación, y miren, ya se explicaba el día de ayer acerca de que la esclavitud que promueve y tiene el Yetzer Hara sobre las personas que no tienen esta relación de pacto con el Eterno, que no han reconocido a Yeshua como Mesías, es una gran lucha, porque no tiene libertad. Así como el pueblo de Israel necesitó salir de Egipto para servir al Eterno y reconocerlo, así también nosotros. Y por lo tanto era necesario que nosotros fuéramos libertados, pero para ser libertados, era necesario que la persona quisiera. Y en este caso, cada uno de nosotros debemos desear con todo nuestro corazón esa libertad y experimentar esa libertad para poder enfocarnos y entender claramente que ahora tenemos
la posibilidad de sujetarnos al espíritu de vida y a la voluntad de Hashem. Antes no. Por eso es algo muy extraordinario la conversión, porque la conversión causó, al reconocer a Hashem como el único Dios y al Mesías, Yeshua, como el único Mesías, entonces eso causa en nuestra vida esa liberación, por causa del Eterno que hace todas las cosas posibles y por el Mesías mismo que dio su vida, que dio su Neshama en el madero por todos y cada uno de nosotros, y eso nos dio la libertad del Yetzer Hará. Y el Yetzer Hará no murió en el sentido, hay que aclarar acá, en el sentido de que ya no tiene el dominio que tenía. Y como explicaba yo anteriormente, sin tener esta condición de libertad que el Eterno ha provisto en nuestras vidas por medio de Mashiach, uno siempre iba a ser la voluntad del Yetzer Hará, del amo. Pero ahora, dado que en la carne de Mashiach murió el Yetzer Hará, es decir, su dominio sobre nosotros, entendámoslo, su dominio sobre nosotros, entonces ahora estamos como el Adán que fue creado, puede decidir pecar, lo aleno, o no pecar, obedecer o no obedecer, vivir o no vivir la voluntad del Eterno. Entonces eso es muy importante. Es muy importante porque ahora podemos decidir. Lo decidió nuestro Santo Maestro. La diferencia entre Él y nosotros es que Nunca pecó. Pero al tener esta bendición de parte del cielo por medio que el Eterno proveyó por medio de Yeshua Mashiach, ahora nosotros podemos decidir sí o no. Y antes no lo podíamos decidir, estábamos sujetos, esclavizados, y es de lo que habla Rav Shaul al respecto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto quiere decir que si tú estás decidiendo por obedecer al Eterno, en los mandamientos positivos harás, y los mandamientos negativos no harás, entonces tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes libertad y tienes vida y tienes una relación de vida. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, no podemos seguir en la condición anterior, sino ahora, al haber recibido el espíritu de la libertad, ahora nosotros podemos vivir de una manera diferente. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, no éramos hijos, ahora somos hijos. Hemos recibido el espíritu de la adopción. Y ese espíritu de adopción que nos hace parte de la familia de Dios, que nos hace parte de una relación de paternal y de hijo y padre-hijo, esto solamente se pudo haber dado por la obra poderosa y misericordiosa de Dios a través de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Así es que, mis amados, hoy tenemos esa bendición extraordinaria y tenemos que agradecer al Eterno por ello, porque hoy tenemos la libertad y podemos decidir servir al Eterno con toda nuestra alma, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros anhelos. Podemos servir al Eterno. Que tengas un magnífico día y que pienses en ello. Ahora eres un hombre, una mujer libre. Somos libres para poder servir a Hashem. Que tengas un magnífico día, muy bendecido. Shalom, shalom.